Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Algunos han pensado, solo por error, entiendo yo, que La Respuesta dedicaría prácticamente, si no todo, gran parte de su espacio a comentar el hecho político que ocurriera esta semana con motivo de la cuestión de la reunión del CEN que el ingeniero Miguel Vargas Maldonado había venido aplazando porque evidentemente se le mantenía bajo un asedio persecutorio, generador de incertidumbre y de angustias en la propia sociedad, sobre todo porque se tiene el precedente, el antecedente del 27 de enero de este año en la avenida Winston Churchill, cuando el país pudo apreciar durante 3 horas los desmanes, las violencias, las tropelías de una turba con dirección política, bajo el mando de una especie de comandante paramilitar, que después de los destrozos se presentó al escenario como reclamando su victoria. Se le amenazó al gobierno de tal modo que se llegó a decirle al presidente Danilo Medina: usted va a ser responsable de lo que pase ahí. Ya sabemos que en enero el gobierno de Danilo Medina manejó con mucha inteligencia la situación. Su policía, que estaba en la periferia del local del PRD, estuvo desarmada. No así los círculos de una periferia más distante, encaminados a conservar el orden público. Cuando la turba llegó, no encontró resistencia. Entonces tuvo la turba que hacerse cargo del escenario y destruirlo todo. Y el gobierno no pudo ser imputado de violencia, de derramamiento de sangre y de cosas que se esperaban, porque estaban conectadas con un tipo de movimiento alzatorio de escala nacional, en focos armados, entiéndase algo en el principio de la línea noroeste, 2 o 3 focos en el nordeste, la posibilidad de una interrupción de la autopista Duarte en la garganta de Villa Altagracia, algo en el sur, algo en el este, en definitiva, hacer uso de huestes, de verdaderos ya militantes armados, dirigidos y alimentados por policías y militares retirados. En esta ocasión se vencían los plazos, se hacía necesario. Lucía en un momento que la prudencia del ingeniero Vargas Maldonado estaba llegando a confines reputables como miedo. Y yo creo que tenía miedo, pero no miedo personal, sino miedo del desorden, miedo de aparecer en una turbación de la paz, lo que hace a ese miedo legítimo, ¿no? Explicable. Por cierto, en el día de jueves, cuando se celebraba en el Coliseo Teo Cruz el evento del PRD institucional, ya el ingeniero Vargas Maldonado venía premunido de la condición de presidente de la Internacional Socialista
para América Latina, el Caribe, vicepresidente a escala mundial de la socialdemocracia. Eso venía a darle un reforzamiento a su posición, porque en el orden internacional la socialdemocracia, los socialdemócratas lo reconocían como presidente. Pero entonces se hizo algo penoso, que podría ser considerado casi como parte de un tratamiento a un enfermo, en el sentido de amenazaba con ir y responsabilizaba al gobierno de lo que pasara allí. Sus allegados, sus amigos, que los tiene a granel, sobre todo aquellos comprometidos en su gobierno, inventaron un paralelo en el Club de los Prados, que fue un micromeeting, no una convención ni una reunión de organismo alguno. Oradores incendiarios, hubo uno que era del que menos se podía esperar desvaríos, porque siempre se ha caracterizado por tener algunas ideas bien ordenadas y hasta se le ha llegado a reputar como intelectual importante del país, que incluso estaba tan exaltado que al referirse al gobierno de Leonel Fernández se refirió también al gobierno de Danilo Medina y dijo que ambos lo que constituían eran dos asociaciones de malhechores. Oiga eso, él que estaba participando en un meeting encabezado por Hipólito Mejía y sus corifeos, sus paramilitares, sus parapolíticos, hablando de malhechores, Dios mío. Bueno, el caso es que se produjo eso. Y yo a mis amigos les dije, miren, yo pienso que para el país puede ser de mucha utilidad que el PRD, ese que vimos en la televisión, en el Teo Cruz, puede fortalecerse. Caras nuevas, muchos dirigentes jóvenes, evidentemente en lo que puede ser un proceso de renovación de una opción política importante. Un partido político inmenso que tiene desde siempre sobre un 40% de la población. Oscila un 43, un 47, baja un 38, pero ese es una parte importante de la población, que naturalmente ha estado bajo los efectos traumáticos de una presencia torpe, violenta, absolutamente desprovista de principios, de referentes. Alguien me apuntaba con mucho acierto. Doctor, ¿usted quiere saber algo más de esa preeminencia de Hipólito Mejía en la dirección política de ese partido y del país, porque fue presidente? ¿Cuándo ha oído usted a Hipólito Mejía referirse al padre fundador de la República? ¿Cuándo usted lo ha oído hacer mención de la guerra restauradora, del brillo de los héroes restauradores, de los padres de la patria del 44? Nunca, nunca. Que indica claramente que está totalmente desprovisto de condiciones para entender lo que es una nación, lo que es administrar un Estado desde un gobierno. Y una nación con las complicaciones, como la nuestra, en los aspectos de soberanía, en los aspectos del ataque gravísimo del crimen organizado, que él lo vio tan poco que incluso su administración de gobierno lo que hizo fue abrirle cancha y facilitar su aposentamiento entre nosotros casi como un paraíso, de cuyas consecuencias todavía no tenemos una idea exacta de hasta dónde van a llegar. Pero bien, ojalá el Partido Revolucionario Dominicano se pueda rearticular
con una moción civilizada, no violenta, a alguien que todavía el jueves decía que le habían robado las elecciones. Ustedes están huyendo. Danilo Medina y Leonel Fernández le robaron las elecciones. Oigan qué mentalidad cavernaria anda por ahí. Pero bien, hoy yo venía con un programa distinto, unos temas muy especiales, temas que yo llamo sui generis, porque estoy desarrollando no una novela, según expliqué en el programa pasado, sino una serie de programas destinados a organizar lo que nosotros llamamos la defensa de nuestra familia contra las ignominias que fuerzas malignas, tenebrosas, están tratando de llevar a cabo contra nosotros. Y entonces me puse a pensar y a recordar, cuando uno se recibe de abogado, el título que se le otorga es doctor en Derecho, pero es abogado de los tribunales de la República. Es un auxiliar de justicia que está previsto en la normativa orgánica del Poder Judicial y desempeña funciones importantísimas porque participa en la representación de los ciudadanos que por alguna razón, a veces de naturaleza muy diversa, se ven envueltos en conflictos entre sí, interpersonales o en conflictos contra la ley, contra el orden público. El abogado de los tribunales de la República es protegido en un sentido y obligado en otro. Y el eje que sirve para protegerlo y obligarlo se resume en la expresión secreto profesional. Es decir, un abogado recibe de su cliente confesiones, quizás más profundas que las que se dan en el confesionario al sacerdote. El abogado tiene necesidad de conocer las intimidades del conflicto. Y yo siempre, cuando enseñaba Derecho en la Universidad Pedro Enrique Sureña, durante 11 años, a mis alumnos les decía, cuídense mucho de no dejarse dominar por las posiciones del cliente. El cliente muchas veces, como es el que paga el servicio, tiene su tesis, tiene su idea, y al abogado le pide que lo defienda conforme a su idea y a su tesis. Yo siempre le dije, tengan integridad. Es un poco difícil para un profesional irle en contra, para decirlo de algún modo, a alguien que le va a pagar un servicio. Y hay la tendencia a acomodarse al capricho o a la buena fe o a la creencia que pueda tener el cliente.